Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Agradecemos sinceramente la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio, donde estamos arribando a lo que es la parte final de la lección número 10 que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Lección número 10, cuyo título es Las reglas del conflicto, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento durante toda la semana en 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Reiteramos nuestra sincera gratitud a ustedes, amigos, por estar con nosotros, y esperamos que el repaso que vamos a efectuar en el día de hoy pueda afianzar los diferentes conceptos que estudiamos durante toda la semana, y por supuesto que nos ayude a poner en práctica lo que aprendimos. Aquí en cabina saludamos al doctor Cristian Veras. Está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendecido un día para usted, para su familia, y que también nuestros amigos y hermanos que sintonizan Radio Amanecer en Estudio puedan disfrutar de un día súper bendecido. Amén. Muchísimas gracias. Cómo no. Les invitamos para que podamos orar en este momento. Nos disponemos a estudiar tu palabra, oh Dios, no sin antes que tú nos concedas el permiso de hacerlo y de dirigirnos nuestras ideas, pensamientos, que no sean las nuestras, sino las tuyas, Señor, y que tu iglesia pueda ser edificada a través de este estudio. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Bueno, señores, en esta semana pues llegamos a la conclusión de que el gobierno de Satanás está limitado por Dios. Y veíamos también que el príncipe de este mundo es un gobernante ilegítimo, especialmente desde el punto de vista de su carácter. Por eso, la lección de esta semana estábamos destacando 3 puntos importantes, 3 nociones en los cuales se fundamentó la lección de esta semana. Veíamos a Satanás como un gobernante ilegítimo y temporal. También estábamos analizando el caso de Satanás cuando calumnia y esclaviza bajo su dominio, y veíamos en este sentido el dominio de Satanás que tiene límite. Bajo esas 3 nociones importantes estábamos analizando la lección de esta semana. Y es, pastor, por eso que en los evangelios sinópticos el centro del antagonismo entre Satanás y Jesús es la tentación en el desierto. Allí se presenta realmente lo que Satanás quiere con un gobierno ilegítimo y temporal. Pero quisiéramos también decir que además de ese gobierno ilegítimo y temporal, Dios permite que Satanás naturalmente gobierne de manera limitada, de manera temporal, y cuando el pecado entró en el mundo, entonces inicia prácticamente el gobierno temporal de Satanás. Él, aunque no pecó en ese momento y había pecado en el cielo, nosotros sabemos que ese gobierno de parte del diablo, gobierno tiránico, inicia en su rebelión en el cielo, cuando se rebeló contra su creador, tratando de usurpar el gobierno de Dios, el gobierno legítimo de Dios, porque quería la adoración bien merecida,
de Dios como creador, y ahora Él quiere todo eso. Sin embargo, Dios limita la actividad supresora del diablo, del mal en este mundo, y Jesús venció al diablo, y que la victoria de Cristo sobre la tentación en el desierto denota entonces que Satanás fue derrotado en la cruz y que el gobierno del diablo es ilegítimo y es temporal, porque allí en la tentación Él dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Él reconoce que le fue dado. ¿Por quién le fue dado? Por el mismo que Él estaba tentando. ¿Qué quería Satanás? Sembrar dudas en la mente de Cristo de si Él, o sea Jesús, era el Hijo de Dios, y entonces así quitar el poder que Dios ha prometido a sus hijos. De manera que el gobierno ilegítimo de Satanás llega a su fin, es temporal, ilegítimo, y Dios entonces le pone fin a ese gobierno tiránico. Pastor, usted estuvo haciendo mención sobre evangelios sinópticos, para hacer referencia de que en estos evangelios el centro del antagonismo entre Satanás y Jesús es la tentación en el desierto. Ahora, sería importante que usted podría ampliarnos un poquito el concepto de evangelios sinópticos, porque tenemos entendido, y es lo que se ha estudiado por mucho tiempo, que hablar de evangelios sinópticos, ¿estamos hablando de evangelios que tienen igual contenido, o a qué se está refiriendo cuando usted estaba haciendo el énfasis sobre estos evangelios sinópticos, señalando el centro de antagonismo entre Satanás y Jesús allí de la tentación en el desierto? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de los evangelios sinópticos? Cuando se habla de sinópticos se está hablando de una visión de conjunto. Igual contenido, ¿eh? Así es. Los libros Mateo, Marcos, Lucas tienen un gran contenido que está uno dentro del otro. Por ejemplo, el primer evangelio que fue escrito, según se cree, fue el de Marcos, pero también es el más conciso, el más corto. Marcos dice lo que quiere decir de una forma breve. Y un ejemplo de esto es la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, Mateo dedica unos 10 versículos aproximadamente para hablar de la tentación y otro tema ahí. Sin embargo, Marcos lo hace en 2 versículos. Lucas entonces toma elementos de Mateo y de Marcos, pero no es que todo el contenido es el mismo, sino que comparten, se fusionan parte de los contenidos. El primer evangelio en ser escrito, repito, fue posiblemente el de Marcos, luego el de Lucas, y entonces el de Mateo, que fue tal vez un poco antes de la destrucción de Jerusalén, y finalmente Juan, que no entra dentro del grupo de la visión de conjuntos o evangelios sinópticos, sino que es un evangelio aparte. El propósito del evangelio de Juan es hablar, 1, acerca de la divinidad de Jesús, y 2, tiene que ver con esos movimientos filosóficos como el hebraísmo y el gnosticismo y otros movimientos que se levantaron en su época. Por eso Juan es diferente a los otros 3 que sí son sinópticos o tienen una visión de conjunto. Efectivamente, en torno al evangelio de Juan, él mismo declara en el contenido de su propio libro que ese evangelio se escribió para demostrar que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, de manera que al usted citar la forma en que este antagonismo se ve en los evangelios sinópticos, ya teniendo conocimiento bien claro del término sinópticos, entonces sería importante que podamos sacar un tiempito para señalar que Juan, en su evangelio, el antagonismo entre Satanás y Jesús se destaca especialmente en las diferentes referencias al príncipe de este mundo. Usted consulta Juan 12:31, 14:30, 16:11, podrá darse cuenta de la exposición que hace Juan en torno a este antagonismo. En Juan 12:31 al 33, el mismo Señor Jesús subraya el inicio del mundo y la expulsión de su gobernante o príncipe, particularmente en relación con su muerte allí en la cruz. Evangelio de Juan 14:30,
el Señor señala en el contexto de su discurso de despedida a los discípulos su antagonismo con Satanás al decir que viene el príncipe de este mundo y añade, pero no tiene nada en mí. De manera que, señores, mirando ese antagonismo desde la óptica de Juan, la declaración posiblemente tiene en vista a Judas Iscariote, el agente mediante el cual el mismo diablo, quien es el opositor de Dios, precipita la muerte de Jesús. Sin embargo, la cruz no es el triunfo del diablo, sino sorprendentemente su destitución. Eso básicamente es lo que nosotros podemos enfocar en torno a este evangelio tan especial como es el evangelio de Juan, que reiteramos, se encarga de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, y es así como tenemos la visión, la óptica de cómo Juan describe el antagonismo entre Satanás y Jesús. La muerte de Cristo pudiera decirse que es una paradoja dentro de lo que se conoce como el gran conflicto. ¿Por qué una paradoja? ¿O es una contradicción aparente? ¿Por qué una paradoja? Bueno, porque cuando una persona muere termina todo para esa persona, ¿no? Termina todo. Sin embargo, en el caso de Cristo fue todo lo contrario. Con su muerte, Él ganó la victoria. Solamente Cristo puede ganar una victoria con su muerte, solamente Él. Nosotros tenemos el caso de Pepe. Pepe es conocido, es conocido en la literatura como José Martí. Nosotros sabemos que él planeó la independencia de Cuba, ¿no? En la primera batalla que él salió a pelear, murió. No era un militar, era un estratega, era un erudito, él no sabía pelear. Ahora, es cierto que como fruto de esa batalla, Cuba fue independizada, sin embargo, no fue la muerte de José Martí lo que ganó esa victoria. En el caso de Cristo, y repito, voy a enfatizar de que todo ser humano con su muerte termina lo que estaba haciendo, pero con Cristo es todo lo contrario. Con su muerte se gana la victoria. Satanás es derrotado. El gobierno del mal y del diablo llega a su fin. Y usted dirá, pero todavía él está así, pero ha sido limitado de una forma dramática y por la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario, pues nosotros también tenemos derecho y acceso a esa victoria. Es importante que sepamos que Cristo con su muerte logró más victorias que con su vida. Eso es cierto, pastor. Para aquellos que están sintonizando, en este momento estamos en la presentación de Radio Amanecer en Estudio, un tema de mucho interés que veíamos en esta semana sobre las reglas del conflicto. Y veíamos entonces que Satanás hace pecar a los seres humanos, Cristo vence a Satanás en la cruz, y ahora nos encontramos que, aunque desde la perspectiva del pecado humano, apreciado amigo, querido oyente, Satanás es un gobernante legítimo de seres humanos corruptos, sigue siendo un gobernante ilegítimo desde el punto de vista de su carácter y de sus acciones. Y pastor, en esa semana hacíamos un fuerte énfasis en lo que caracteriza a Satanás, que es mentiroso, padre de la mentira. En él se asocian todas las pasiones bajas que tiene el ser humano. Y en esta semana hacíamos una comparación, siendo que desde la óptica humana de seres humanos corruptos es un gobernante legítimo, pero cuando uno lo compara justamente con la labor y la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que Satanás es ilegítimo, y hacíamos una advertencia cuando practicábamos las obras del diablo y practicábamos las cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Decíamos que estábamos imitando entonces al enemigo y había que tener mucho cuidado porque la mentira, el robo, la maldad, todo eso simboliza lo que es el mal carácter de Satanás y que quiere aplicar a los seres humanos. Y repetimos una advertencia para evitar copiar esas malas acciones de Satanás
y por el contrario, imitar las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo, que a eso nos ha enviado. Y es precisamente, pastor, por lo que en cierta ocasión decíamos que Satanás nunca será rey. Él no fue rey, no lo es, tampoco lo será. Dios es el rey. Ahora, Satanás es un gobernante del mal, lo aclaramos en un momento. Él usurpó el papel de Adán, sin embargo Cristo lo tomó. Cristo no le dejó el papel de Adán porque Adán era representante de este mundo y Satanás no es el representante de este mundo. El representante sigue siendo Dios. A partir de Adán, Dios tomó el papel como representante porque Satanás lo reclamaba como suyo. Ahora, yo tengo una pregunta, pastor, para usted. ¿Por qué el gobierno de Satanás es ilegítimo? Y le voy a explicar para que también nuestros oyentes pues se edifiquen en esto. Noten que en la tentación en el Evangelio de Lucas dice claramente que Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos, el poder y la gloria de ellos. Noten que le está ofreciendo. De aquí, de entrada, pastor, se puede percibir algo. La ilegalidad del gobierno del diablo. ¿Por qué, pastor? Es ilegal, pastor Veras, porque si yo tengo, por ejemplo, mi casa, mi apartamento, usted no se lo puede ofrecer a otra persona porque usted no es el propietario. Usted no es el dueño. Y siempre que nosotros reaccionamos y actuamos de esa manera, no se puede considerar de manera legal, justa, sencillamente porque usted no es el dueño de la casa y sin embargo le está ofreciendo a otros. Eso es lo que más o menos podemos percibir en la ilegitimidad del gobierno de Satanás. Efectivamente, pastor, efectivamente. ¿Cómo Satanás va a dar? ¿Cómo él va a dar algo que no es de él? Que no le pertenece. No le pertenece, él no es el dueño, él no creó. Se está haciendo el dueño. Mi papá era hacendado, mi papá tenía fincas, sembraba, era productor de arroz. Sí, mi papá pues vendía arroz por cantidades, pero cantidades. Y yo llegué a ver cerca de la finca de mi papá un caballero que le dieron un terreno para que lo trabajara. Y él trabajó el terreno, pero a los años se quedó con el terreno. Se apoderó. Y después de un tiempo lo vendió también. Lo vendió. Ahí yo pude comparar y ver el carácter de este hombre, cómo él quería matar al dueño, quitarle lo que era de él, y se lo quitó. Gracias a Dios que no le quitó la vida. Sin embargo, hay personas que reaccionan y van y matan a esa persona en venganza o cualquier cosa. Aquí lo que vemos es que Satanás quiso hacer lo mismo, apoderarse de lo de Dios y también quería quitarle la vida o más bien, aunque Dios mismo lo permitió, pero le quitó la vida al Hijo de Dios. Y es entonces lo mismo que hace el diablo. Por eso su gobierno es ilegítimo y también su gobierno es temporal, porque Dios limita eso. Y ya usted dijo hace un momento que Satanás tiene un gobierno sobre los que obran mal, sobre los que hacen maldad, sobre los que se ponen en sus manos. Pero los que sirven a Dios no están bajo el gobierno del diablo. Así es, pastor. De hecho, cuando nosotros vamos a lo que es la parte final de la lección, en 2 párrafos que aparecen ahí, en la última lección de este día, nos habla de manera muy enfática sobre este punto, donde habla que el hombre caído es cautivo legítimo de Satanás. Es decir, si usted no tiene a Cristo en el corazón, si usted no quiere colocar a Jesús en su vida, usted es un cautivo legítimo de Satanás porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y luego el párrafo continúa diciendo que la misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra,
recorriéndola en un lado a otro, ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir a las almas, a personas. Y es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Así nos dice esta parte de la última lección de esta semana, donde hace un fuerte énfasis que solamente aquellos que hacen la voluntad del enemigo quedan entrampados en sus redes, y sin embargo la única forma, y nosotros diríamos que es sobrenatural, porque la tendencia natural del ser humano es servir a Satanás. Por eso se produce un milagro mediante el Espíritu Santo para motivar y tocar los corazones de los seres humanos para hacer la voluntad de Dios y dejar de ser esclavos del enemigo. En el libro que menciona el autor de la guía de estudio, Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, y eso está en el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 305, párrafo 2. En ese párrafo donde se titula El poder de Satanás, no está negando, y que se sepa bien, no está negando que Satanás tiene poder, porque sin un auxilio en Dios, nosotros no pudiéramos resistir el poder del diablo, los ataques del diablo, ni nada de eso. Estamos sumergidos solamente en Dios, y por eso resistimos al diablo en todo momento, porque de hecho Satanás sabe que por más débil que sea un hijo de Dios, por más débil que sea, repito, sometido a la voluntad del Creador, Satanás no puede hacerle daño. De manera que por eso es que la entrega del día de hoy dice que el gobierno de Satanás, número 1, es ilegítimo, y número 2, es temporal. Dios limita el poder del diablo y está limitado. Esa declaración también ustedes la pueden encontrar en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, página 117, párrafo 1. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 305, párrafo 2, en Dios nos cuida, página 243, párrafo 2, y en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 257, párrafo 2. Perfecto. Es indudable de que en este mundo hay personas que niegan la existencia de Satanás. Y entonces quieren vivir una vida un tanto irresponsable como ellos quieren, pero eso es imposible negar la existencia del enemigo. Dice 2 Corintios capítulo 11, el verso 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mientras que algunas personas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo Jesús. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente la ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede pelear con éxito a Satanás y a toda su hueste. De ahí que nosotros hemos estado haciendo un fuerte énfasis de la existencia de un diablo real, de un enemigo de Dios, de un adversario de Dios, que está haciendo la vida difícil a aquellos que quieren permanecer firmes en el Señor. Y eso de estar negando la existencia del enemigo tiende a debilitar la vida del ser humano que quiere sencillamente servir a Dios de todo corazón. Es así, pastor, aunque las vidas del ser humano que son debilitadas por las trampas y tentaciones de parte del enemigo, es porque sencillamente en algún momento nosotros cedemos, flaqueamos. Cuando nos mantenemos firmes, incólumes, Cristo, como por ejemplo, que dependió del Padre en todo momento, Satanás no tuvo ni una gotita de éxito en la vida de Cristo, porque Él no le dio oportunidad al enemigo. Cuando le damos un chancecito, una oportunidad a Satanás, éste la aprovecha, porque no duerme
buscando la mínima oportunidad para sacar provecho y ventaja, por supuesto, en la vida del ser humano. En esa cita, pastor, que acabamos de dar de los libros, en este caso, Joyas de los Testimonios, Testimonios para la Iglesia, que es la misma cita, donde dice, el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. Uh-huh. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. ¿Cómo Cristo nos rescata? Lo primero que dice es que el hombre es caído, o sea, toda la raza humana es el cautivo legítimo de Satanás. Nosotros caímos en las garras del enemigo. Como prisionero del pecado del diablo, el diablo nos reclamó como suyo y con mucha razón porque obedecimos su voz. Sin embargo, Cristo vino con la intención de rescatarnos. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 20, versículo 28, noten lo que dice el evangelista. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es un rescate, pastor? Es un precio que se paga, ¿verdad que sí? Claro. Cuando alguien está secuestrado, el diablo nos secuestró y Cristo vino a pagar el precio. Y de ahí es la tentación que menciona la guía de estudio. ¿Por qué la tentación? Porque el diablo le dijo, ¿a qué vienes? Cristo dice, vengo a rescatar a mi gente. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a la cruz. No tienes que llegar a la cruz. Yo te los entrego. Soy yo quien los tiene en sus manos. Si tú me adoras, pues yo te los entrego. No fueron los edificios del mundo que el diablo le mostró. No fueron los edificios. Es ese tema. Tiene que ver con el conflicto, la salvación en el gran conflicto. De manera que Cristo decidió llegar hasta la cruz, porque era la única manera de rescatarnos y lo hizo. Hoy no tenemos que continuar como seres humanos caídos, aunque por una naturaleza pecaminosa, cierto, Dios promete cambiar esa naturaleza pecaminosa por una naturaleza espiritual siempre y cuando lo deseemos y siempre y cuando nos pongamos en las manos de Dios. Amén. Qué maravillosa lección. Está llegando a su final en este día donde estuvimos dando algunas pinceladas de lo visto de la lección número 10, las reglas del conflicto. Queremos agradecer como cada día a Dios en primera instancia por este privilegio de compartir con ustedes este estudio y a ustedes por acompañarnos, y al cierre les invitamos en oración. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno. Muchas gracias por las instrucciones que emanan de la Biblia para darnos advertencias de la manera correcta en que debemos actuar, guiándonos siempre por estas orientaciones de tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes en esa roca eterna que es Jesucristo, y que cada accionar de nosotros en esta tierra pueda contar con la aprobación divina. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.